Gracias por asistir a esta clase virtual. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo obtener los límites de consistencia en el laboratorio. Así que para poder ver esta clase te recomiendo que revises la clase anterior que subimos, en la cual expliqué a detalle qué son los límites de consistencia, cómo afectan al suelo y qué significan estos valores. Así que te voy a dejar el video aquí arribita por si quieres revisarlo y bueno, vamos a comenzar. En este video te voy a explicar cómo obtener el límite líquido, el límite plástico, el límite de contracción volumétrica y el límite de contracción lineal. Lo primero que necesitamos hacer es la preparación de la muestra. Para esto nos vamos a basar en la norma ASTM D421. De esta norma ya habíamos hablado un poquito antes cuando vimos la clase de hidrómetro, porque en esta norma te dice cómo preparar el material para el hidrómetro y también para los límites de consistencia. Así que todos los detalles los puedes encontrar aquí. ¿Cómo vamos a preparar la muestra? Primero vamos a tener nuestra muestra de suelo. Este suelo lo vamos a secar al aire, lo vamos a colocar en una charola y vamos a dejar que le dé un poco el sol y el aire. Después de secar el material, lo vamos a disgregar con las manos para poder cribarlo por la malla número 40. Así que el material que vamos a utilizar para esta prueba tiene que ser más pequeño que la malla número 40. Hay una nota importante que dice la norma que quiero recalcar. Los límites líquido y plástico de muchos suelos que han sido secados antes de la prueba pueden ser considerablemente diferentes de los valores que se obtienen cuando el suelo no es secado antes de la prueba. Por eso es importante que hagamos la prueba dependiendo de para qué queremos esos valores. Si queremos representar el suelo tal cual como estaba en humedad natural, entonces no hay que secarlo antes. Y podrán observar que tenemos una tercera indicación, que es secar el suelo al horno antes de que realicemos la prueba. Cuando nosotros secamos el suelo al horno, puede haber variaciones muy grandes en los resultados del límite líquido y plástico para el caso de los suelos que tienen materia orgánica. La norma nos dice lo siguiente: el límite líquido de un suelo que contiene cantidades de materia orgánica decrece dramáticamente cuando el suelo es secado en el horno antes de la prueba. Entonces, si nosotros tenemos un suelo secado al aire o con humedad natural y es un suelo que tiene mucha materia orgánica, entonces si obtenemos el límite líquido pero con el material secado al horno, la diferencia va a ser muy grande. Este valor va a ser muchísimo menor que el que obtengamos haciendo alguno de estos dos métodos. Y aquí la norma nos dice algo que me parece sumamente interesante, y es que el límite líquido que se obtiene con la humedad natural, si lo comparamos con el límite líquido que se obtiene cuando secamos el suelo al horno, para el caso de suelos que tienen mucha materia orgánica, esto podemos considerarlo como una medida cualitativa del contenido de materia orgánica que tiene ese suelo. Así que para todas las personas que estén trabajando con suelos orgánicos, pueden utilizar la diferencia del valor que obtengan en la humedad natural y el valor secado al horno como una medida cualitativa de la materia orgánica de este suelo. Así que continuando con la obtención de la muestra, ya sabemos que el suelo tiene que pasar por la malla número 40, así que vamos con lo siguiente. Una vez que cribamos el material por la malla número 40, lo que vamos a hacer es obtener aproximadamente 500 gramos de ese material que pasó la malla. Así que este material lo vamos a colocar en un vaso de aluminio y le vamos a agregar agua.
Esto lo vamos a hacer hasta que el suelo tenga una consistencia plástica. La consistencia plástica la explicamos en el video anterior, pero prácticamente es cuando el suelo puede moldearse, puede dársele forma como si fuera plastilina. Es importante que el suelo se quede en esta consistencia plástica y que no le pongas agua de más. Si te pasa que le pusiste más agua, entonces agrégale un poquito más de suelo hasta que nuevamente tengas la consistencia plástica para que no te pases a la zona líquida. Así que una vez que tenemos el suelo en una consistencia plástica, lo que vamos a hacer es que vamos a mover este suelo con ayuda de una varilla para que quede homogéneo. Entonces, ya que está homogéneo el suelo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar con un plástico y lo vamos a dejar reposando por 24 horas. Se prepara el material, se deja reposando 24 horas, es material que pasa a la malla número 40 y se deja con agua destilada de tal forma que quede en su estado plástico. Ya que tenemos el material listo, vamos a pasar a la segunda etapa, que es la calibración del equipo. En este caso vamos a calibrar el equipo que se utiliza para obtener el límite líquido, el cual es la copa de Casagrande. La copa de Casagrande la dibujé en este lado y vemos que esta es la copa. Aquí tenemos una manivela, aquí tenemos los tornillos para ajustar y tenemos una base. Así que para poder calibrar el equipo tenemos que asegurarnos que la altura de caída de la copa sea de 1 centímetro. Así que para esto podemos utilizar el mango ranurador, el cual tiene una altura de 1 centímetro. Así que vamos a introducir el mango aquí y justamente esta parte inferior de la copa tiene que tocar con la altura del mango ranurador. Después se realiza la calibración de la copa de Casagrande de tal forma que quede a la altura del ranurador, que debe de ser de 1 centímetro en su parte más alta para que la caída sea de 1 centímetro. En el caso de que el mango ranurador no toque con la parte inferior de la copa porque la copa está más arriba, o que el mango no logre entrar porque la copa está más abajo, entonces tenemos que ajustar estos tornillos hasta que la copa quede exactamente a 1 centímetro de caída. Existen dos tipos de copa de Casagrande. Tenemos la copa que es manual y la copa que es motorizada. La motorizada pues es mucho más fácil porque ya hace los movimientos solos, los cuales tienen que ser 2 golpes por segundo. Pero en el caso de que estés utilizando una copa manual, lo que tiene que hacer la persona que la vaya a utilizar es que también se tiene que calibrar para que el movimiento sea justamente 2 golpes por segundo. Así que para esto la persona que vaya a realizar la prueba en la copa manual tiene que girar la manivela de tal forma que sean 60 golpes por 30 segundos. Si observa que la cantidad de golpes es diferente, tiene que ir variando esa cadencia de movimientos, ya sea un poco más lento o más rápido, hasta que logre los 60 golpes por 30 segundos. Ya que realizamos la calibración de la copa de Casagrande, vamos con la última etapa, que es la realización de la prueba. Para esto nosotros vamos a tener nuestro suelo preparado que dejamos durante 24 horas con una consistencia plástica, y con ayuda de una varilla lo vamos a mover nuevamente para que todo el suelo quede homogéneo. Esto es muy importante. Lo siguiente que se tiene que realizar es colocar la mezcla de suelo en una cápsula de porcelana y se va a mezclar para quitar todas las burbujas de aire. Ya que tenemos el suelo homogéneo, lo vamos a colocar con ayuda de una espátula en la copa de Casagrande. Es importante notar que no debemos dejar que queden burbujas de aire porque esto puede afectar los resultados. Entonces hay que pasar muy bien la espátula para quitar todas las burbujas de aire. También es importante notar que el material se va a extender del centro hacia los lados. Entonces con la ayuda de la espátula ponemos un poco de material aquí y lo vamos a extender del centro hacia los lados, quitando las burbujas de aire.
Ya que tenemos listo el suelo en la copa de casa grande, lo que vamos a hacer es utilizar un ranurador o también se les conoce como acanalador. Existen tres tipos diferentes de ranuradores o acanaladores. Por ejemplo, está este que es el acanalador plano de casa grande. Existe otro que les voy a poner aquí en pantalla, que es el acanalador hueco de Obagi. Este se utiliza para los suelos que son poco plásticos. Entonces, el plano, lo utilizaríamos para suelos tipo arcillosos y el acanalador hueco de Obagi lo utilizaríamos para suelos que son más arenosos, que no tienen tanta plasticidad. Y por último está el acanalador curvo ASTM. El acanalador curvo sirve para los suelos que son turbosos. Ya que tengo listo mi suelo en la copa de casa grande, voy a tomar el acanalador y es importante que la parte que quede hacia el frente sea la parte biselada. Entonces imaginemos que este es mi acanalador, que esta es la parte biselada, lo tomo y esto va a quedar hacia el frente. Entonces me coloco en la parte superior y lo voy a deslizar hacia abajo y voy a hacer esta ranura. Es importante notar cómo se debe tomar el acanalador porque he notado en algunas ocasiones que algunos estudiantes toman el acanalador al revés, es decir que esta parte plana la giran y hacen el movimiento así. Entonces de esa forma nunca les va a salir la prueba porque no se va a cerrar el surco. Así que es importante tomar el acanalador justo en esta posición con estas partes planas aquí para que al momento de que hagamos este movimiento estas partes planas justamente aplanen y hagan el surco en el suelo. Y ya que tenemos nuestra ranura, ahora sí vamos con la prueba. Se define que el límite líquido es cuando la ranura se cierra una longitud de 13 milímetros a 25 golpes. Esto significa que cuando comience la prueba yo voy a girar la manivela a 2 golpes por segundo como habíamos visto anteriormente, o en el caso de que sea automática pues nada más la vamos a activar para que haga los movimientos sola. Lo que va a ocurrir es que dependiendo la consistencia del suelo, esto se va a empezar a unir y va a haber un punto en que esto se va a unir justamente una distancia de 13 milímetros. Y algo que yo recomiendo es que tengas listo el vernier desde antes justamente abierto a 13 milímetros para que ya lo tengas listo ahí y vayas viendo justamente cuando llegue a esa abertura, paras la copa de casa grande y tienes que saber cuántos golpes se dieron. En el caso de las copas de casa grande que son automáticas ya te dice el número de golpes, pero si tienes una que es manual es importante que vayas contando. Entonces alguien más te puede ayudar para que pues tú no te distraigas y vayas viendo cuánto fue la abertura, o si no pues tú también lo puedes ir contando, ya depende de la experiencia que tengas. Así que una vez que se cerró en 13 milímetros vas a contar el número de golpes y ese lo vas a anotar en una tabla. Si recuerdan el video anterior, dijimos que el límite líquido define justamente la zona líquida de la zona plástica. Entonces, si yo tengo mi suelo con una consistencia plástica, significa que todavía no llego al límite líquido. Por lo tanto, mis primeros valores que voy a obtener van a ser números de golpes elevados, mayores a 25. ¿Por qué? Porque como el suelo está plástico, es decir, no fluye tanto por la consistencia que tiene, necesita más golpes para poder cerrarse. En cambio, conforme le vayamos poniendo más agua a este suelo, va a fluir más y el número de golpes que va a necesitar para llegar a esta abertura va a ser menos, y justamente cuando llegue a los 25 golpes significa que ya estamos en el valor del límite líquido, es decir, ya tiene la humedad que corresponde al límite líquido, y si le agregamos más agua, ¿qué va a ocurrir? Entonces va a necesitar menos golpes para lograr esta abertura, porque ya se pasó del límite líquido. Ahora ya estamos en la zona líquida y entonces necesita menos golpes para poder llegar a esta abertura. Así que por eso es importante que al inicio nuestro suelo tenga una consistencia plástica, para que conforme vayamos haciendo la prueba le agreguemos más agua y podamos hacer todas las determinaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bien, nosotros tenemos el suelo con una consistencia plástica. Entonces, yo realizo la prueba y voy a anotar el número de golpes que necesité para llegar a la longitud de
13 milímetros de cierre. Yo anoto, por ejemplo, 34 golpes y lo que voy a hacer es que voy a tomar un poco de este suelo justo con esa humedad y voy a calcular la humedad con el procedimiento que ya sabemos, que es ponerlo en una flanera, la cual pesamos previamente, después lo colocamos en el horno y un día después obtenemos el peso para saber el valor de humedad. Así que ya que tomamos el pedacito de suelo para calcular la humedad, vamos a regresar este suelo a nuestro bote que teníamos de aluminio y vamos a volver a moverlo hasta que nos quede homogéneo. Le vamos a agregar un poquito más de agua porque nos vamos a mover. ¿Se acuerdan de la línea que vimos la clase pasada? Nos vamos a mover de la zona plástica hacia la zona líquida. Entonces agregamos poquita agua, no mucho porque si no nos vamos a pasar. Movemos hasta que quede homogéneo. Repetimos el proceso, lo volvemos a colocar, hacemos la ranura, damos los golpes y justo cuando cierre a 13 milímetros cuento el número de golpes, lo anoto, que en este caso por ejemplo son 30 golpes, saco una muestra para poder calcular la humedad, vuelvo a regresar mi suelo y hago lo mismo, agrego un poquito más de agua, vuelvo a mover y así vamos a ir obteniendo estos valores hasta llenar la tabla, que nos dice que debemos tomar de 4 a 5 determinaciones entre 6 y 35 golpes. Se determina el número de golpes que tenemos aquí y la humedad cuando la ranura cierre a 13 milímetros. Y finalmente con estos valores vamos a poder trazar una gráfica logarítmica con la cual vamos a obtener en qué punto exactamente son los 25 golpes y la humedad correspondiente para obtener el límite líquido. En esta clase no voy a explicar los cálculos ya que vamos a hacer un ejercicio completo en una siguiente clase. Así que vamos con el siguiente método para poder obtener el límite líquido, que es el cono inglés. Este método se conoce como el cono inglés. Este aparato a mí me gusta bastante porque es muy sencillo para poder obtener el valor del límite líquido y te sirve para poder compararlo con los resultados que hayas obtenido en la copa de Casagrande, que si eres principiante con la copa te puede costar un poquito más de trabajo y a lo mejor tus resultados no son tan confiables, así que con este método puedes corroborar tus resultados de la copa de Casagrande. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra muestra en el recipiente que ya viene con el cono inglés. La muestra que vamos a utilizar se obtiene de la misma forma que en la copa de Casagrande. De hecho, por eso yo les dije que se necesitaban más o menos unos 500 gramos de material para que te alcance tanto para la copa de Casagrande como para el cono inglés. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el suelo en el recipiente y con ayuda de una espátula vamos a enrasar para que nos quede justo al nivel de este recipiente. Lo siguiente que vamos a hacer es ajustar el cono. Aquí tenemos una vista lateral del cono inglés, un intento que hice de dibujo y podemos ver que aquí tiene un círculo que es el círculo de medición, que lo tengo aquí, ahorita se los explico, y podemos ver que tenemos dos puntas. La primera es
esta de aquí y la segunda es esta de aquí, en donde tenemos la punta, que es con la que vamos a realizar la prueba. Es muy importante que estas dos estén en contacto, porque si esta de aquí está más abajo y no está tocando, entonces cuando haga la penetración, la medición va a ser incorrecta. ¿Por qué? Porque este círculo que tenemos aquí, que lo podemos ver a detalle, vemos que aquí se mide en milímetros. Esto que está aquí está midiendo la penetración de esta punta. Entonces esta punta, al momento de activar el cono, lo que va a hacer es que va a caer dentro de nuestro recipiente. Entonces esta punta se va a mover hacia abajo y esto nos va a permitir conocer cuánto penetró en este recipiente. Entonces esta flecha se va a mover y aquí nos indica en milímetros la penetración. Así que si esta punta no está en contacto con la de acá, la medición va a ser incorrecta, porque pues esto se va a mover, pero esto si estaba más abajo y no estaba justamente tocando aquí, esa medición no es la correcta. Ya que ajustamos las dos puntas para que estén en contacto, lo siguiente que vamos a hacer es mover esta flecha, la que está justo en este círculo, a la medición de 0. Es muy importante que antes de que comencemos esto esté en 0, porque si está en otra medida que no sabemos cuál es, pues entonces no vamos a saber cuál fue la penetración exacta. Así que lo colocamos en ceros. Ya que hicimos eso, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro recipiente justamente debajo de la punta. Es muy importante que la punta justo alcance a rozar poquito con la parte que rasamos del suelo. Para esto lo que puedes hacer es mover tu recipiente poquito y ver si hace una línea muy delgadita la punta del cono. Si la línea que hace es muy profunda, significa que hay que subir más esto de aquí. Por eso es que esta punta es movible, para que nosotros lo acomodemos y quede justo al ras. Es importante que esto lo haga sobre una superficie plana, que no se mueva. Y bueno, después de esto vamos a ajustar el temporizador. El temporizador es una cajita, la cual la vamos a ajustar a 5 segundos. Lo movemos con una perilla, ya que esté a 5 segundos, entonces ahora sí comenzamos con la prueba. Así que una vez que ajustamos los 5 segundos, vamos a activar el cono y este va a penetrar justamente durante 5 segundos. Después de esos 5 segundos se va a escuchar como un clic y vamos a poder tomar la medición. La vamos a colocar en una tabla y como nuestro suelo al inicio va a tener una consistencia plástica, como le decíamos, como plastilina, entonces no va a penetrar tanto porque pues la consistencia es más dura. Así que, por ejemplo, al inicio, por un ejemplo, yo tengo 18 milímetros. Entonces tomamos un poquito, unos 10 gramos de la muestra que penetró a 18 milímetros y hacemos la prueba para cálculo de humedad. Es importante que esto lo hagamos rápido porque conforme va pasando el tiempo pues sabemos que el suelo pierde humedad. Entonces para tener justo la humedad exacta.
vamos a repetir el proceso y vamos a hacer lo mismo que en la copa de Casagrande. Vamos a regresar el suelo a nuestro bote metálico, vamos a agregarle un poquito de agua y vamos a hacer movimientos hasta que quede homogéneo. Es muy importante que quede homogéneo porque si no, significa que unas partes tienen más agua y otras están más secas y los resultados no van a ser correctos. Y nuevamente lo colocamos en nuestro recipiente, ponemos los 5 segundos, activamos el cono y como le pusimos un poquito más de agua, entonces va a penetrar más. Aquí yo puse como ejemplo 19.5 milímetros. Tomamos 10 gramos de suelo para calcular la humedad. Así que esto lo vamos a hacer durante 4 o 5 repeticiones aproximadamente. Así que podemos ver que conforme vayamos colocando más agua, aquí tenemos más agua, entonces la profundidad de penetración es mayor porque pues está como más aguadito el suelo. Así que aquí la pregunta es, ¿y cuál es el límite líquido? Bueno, la definición para el cono inglés es que justamente cuando penetre 20 milímetros, esta humedad corresponde al límite líquido. Así que por eso cuando ya pasamos estos 20 milímetros y vamos agregando más agua, entonces esto ya corresponde a la zona líquida. Y sabemos que del límite, este sería el límite líquido y de aquí hacia arriba estaríamos en la zona plástica, que precisamente nuestro suelo sabemos que en un inicio tiene una consistencia plástica. Así que estamos asegurándonos de estar en esta zona y por eso es importante que cuando nosotros dejamos nuestro suelo tenga esta consistencia para no pasarnos y que podamos tener todas nuestras determinaciones. Con esto podemos hacer un gráfico y obtener el valor del límite líquido exactamente a los 20. No es necesario que la penetración te dé justamente en los 20, si se puede pues mejor, pero te puede dar un poquitito menos, un poquitito más y lo podemos ajustar con una gráfica. Así que este fue el método del cono inglés, el cual es muy interesante, muy sencillo de hacer, que les recomiendo bastante. Así que ya vimos dos métodos para obtener el límite líquido. Es momento de ver cómo vamos a obtener el límite plástico. Para esto vamos a utilizar un método que se conoce como el método de rollitos, el cual es bastante divertido y en lo que consiste es que nosotros vamos a tener nuestra muestra de suelo, que es exactamente la misma que utilizamos para el límite líquido. Vamos a tener nuestra mezcla, la vamos a mover para que quede homogéneo el suelo y vamos a tomar aproximadamente unos 20 gramos de este suelo. Con ayuda de una espátula lo vamos a esparcir en una superficie plana y vamos a esperar a que pierda un poco de humedad hasta que tú ya lo puedas manejar y ese suelo puedas moldearlo con las manos. Una vez que tú ya puedas moldear este suelo, vas a tomar una cantidad con tus manos y vamos a colocar en una superficie plana el suelo y vamos a moverlo para formar rollitos. Aquí es como si estuviéramos en la primaria cuando nos enseñaban a hacer palitos y bolitas con plastilina. Bueno, es lo mismo. Vamos a moverlo con las manos y vamos a formar rollitos. Aquí muchas veces se utiliza una placa de vidrio para que sea más fácil. Nosotros tenemos que ver que ese rollito tenga un diámetro de 3.2 milímetros. Así que ten listo tu vernier justo con esa medida fija para que los vayas midiendo conforme los vas haciendo. Recordemos que del video anterior vimos que la definición de plasticidad es que nosotros podemos moldear el suelo sin que se rompa ni se fisure. Si nosotros tenemos nuestro suelo en la zona plástica y se comienza a secar, recordemos de la clase anterior que ese suelo va a pasar a la zona semisólida. Si la definición de una zona plástica es que el suelo se puede moldear y que no se rompe ni se fisura, definieron que para el límite plástico, cuando tengas los rollitos de 3.2 milímetros y en ese diámetro se empieza a fisurar y a romper, quiere decir que ya está más seco de la zona plástica, por lo tanto ya estamos en una zona semisólida. Esta prueba es un poquito quisquillosa porque si eres principiante, pues estar midiendo rollitos de 3.2 milímetros quizá te cueste un poquito de trabajo al inicio que te queden exactos, pero solo es cuestión de práctica, que vayas haciendo varios y ya que veas que justo en ese momento que tienen 3.2 se fisura, vas a tomar ese rollito que se fisuró y lo vas a colocar en un recipiente. Es muy importante, coloques el rollito
y tapes el recipiente con algún plástico o si tiene alguna tapa mejor para que no pierda humedad. Entonces vamos a hacer esto hasta que juntemos 6 gramos de rollitos que cumplan con estas características. Los colocamos en nuestro recipiente y vamos a calcularles la humedad. Hacemos el procedimiento que ya conocemos. Hay que conocer el peso del recipiente, pesamos el recipiente con el suelo, lo metemos al horno y lo sacamos al siguiente día y de esa forma vamos a obtener la humedad. Así que esta humedad va a corresponder a el límite plástico. Así que este fue el método para conocer el límite plástico. Ya conocimos 2 métodos para el límite líquido, este para el límite plástico, y nos faltaría conocer el límite de contracción lineal y el límite de contracción volumétrica, que los voy a grabar el día de mañana porque ahorita ya son las 10:40 de la noche, así que lo grabamos mañana. Pero con la magia de la edición ustedes lo van a ver enseguida, así que continuamos con esos métodos. Pues bien, ya estoy de regreso para continuar con nuestra clase, así que para obtener el límite de contracción lineal en el laboratorio, lo que necesitamos es nuestra muestra de suelo y debe de estar justamente en el límite líquido. Si recordamos de nuestra clase anterior, el límite líquido es la frontera que hay entre el estado plástico y el estado líquido. Así que este valor es una humedad. Por lo tanto, necesitamos primero realizar la prueba de límite líquido para conocer este valor y con esto poder hacer la prueba de límite de contracción lineal. Así que por dar un ejemplo, imaginemos que el valor de límite líquido para esta muestra corresponde al 70%. Entonces, si yo ya obtengo este valor, puedo con esto conocer cuánto suelo y cuánta agua necesito para que esté yo justo en este punto. Recordemos que la ecuación de humedad es el peso del agua entre el peso de los sólidos por 100. Así que lo que voy a realizar es que la humedad del límite líquido la voy a sustituir aquí, sería 70%, y esto va a ser igual a el peso del agua, que es mi incógnita. Eso es lo que yo quiero saber, cuánta agua necesito ponerle a mi suelo. Así que mi incógnita es el peso del agua dividido entre el peso del suelo. Ahora, es importante recordar que este peso del suelo es peso seco porque es el peso de los sólidos. Así que recordemos que este suelo que estamos utilizando es el mismo que explicamos al inicio, el cual lo podemos secar al aire, dejar con humedad o secar en el horno dependiendo de cómo queramos la prueba, y después se pasa por la malla número 40. Este peso de aquí se considera el peso de sólidos sin agua, seco. Así que imaginemos que yo voy a utilizar para mi muestra 50 gramos para el límite de contracción lineal. Es importante recordar, este valor es de peso seco. Así que si tú vas a utilizar un material que fue secado al aire libre o que tiene humedad natural, a ese valor hay que quitarle la humedad para saber cuánto peso de sólidos tenemos, ¿ok? Esto es importante. Así que en este caso serían 50 gramos de peso seco, lo multiplico por 100 y voy a despejar para obtener el peso del agua. Este 100 pasa dividiendo, este 50 pasa multiplicando y esto me va a dar el peso del agua para estos 50 gramos. Así que realizando esta operación tendríamos que el peso del agua es igual a 35 gramos. Por lo tanto, a estos 50 gramos de suelo seco yo les tengo que poner 35 gramos de agua para que yo esté justamente en el punto del límite líquido. Para realizar esta prueba vamos a necesitar el molde metálico de contracción lineal, que es una cajita larga. Lo que vamos a hacer es que vamos a pesar esta caja. Después, con ayuda de un vernier, vamos a medir la longitud inicial, porque precisamente el objetivo de la contracción lineal es ver cuánto se contrae el suelo linealmente. Así que medimos la longitud inicial, después vamos a engrasar la parte interior de esta cajita. Esto es importante para que el suelo no se vaya a pegar. Una vez que realizamos eso, nosotros vamos a tener en un vaso metálico nuestro suelo con la humedad que calculamos previamente. Es importante que con una varilla metálica movamos ese suelo para que esté homogéneo. Una vez que ya está
listo nuestro suelo, vamos a colocarlo dentro de esta caja en 3 capas. Así que colocamos la primera capa, que aquí la dibujé de color rojo, y lo que vamos a hacer es después golpear el molde metálico en cada capa para expulsar el aire. Entonces tomamos la caja, ya tiene su primera capa, y lo vamos a hacer de esta forma con una base, por ejemplo con una mesa, para que se le quite todas las burbujas de aire. Después colocamos la segunda capa y nuevamente golpeamos la caja metálica para expulsar el aire, y finalmente la tercera capa. Ya que realizamos la tercera capa, vamos a enrasar para que quede justo a esta altura, a la altura del molde. Después de que tenemos ya nuestro suelo enrasado en la caja metálica, lo que vamos a hacer es pesarlo. De esta forma, yo como al inicio pesé la caja y ahora tengo el peso de la caja más el suelo, mediante esta diferencia puedo conocer el peso del suelo que hay dentro de esta caja. Después de esto, lo que vamos a hacer es el proceso de secado. Lo que queremos saber con esta prueba, que es el límite de contracción lineal, es precisamente cuánto se va a contraer linealmente cuando se seca. Si recuerdan nuestra clase anterior, vimos una gráfica en la cual podíamos ver cómo disminuye el volumen conforme se va secando el suelo. Así que es lo mismo que vamos a hacer aquí. Vamos a secar el suelo para ver cómo se va a contraer, pero de forma lineal. Para este proceso de secado hay que tener mucho cuidado dependiendo del tipo de suelo. Por ejemplo, con los suelos arcillosos hay que tener mucho cuidado porque se secan muy rápido y se rompe. Entonces, si se nos rompe la muestra, pues ya no va a servir. Así que el proceso de secado tiene que ser muy despacito. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar una franela que va a estar húmeda encima de nuestra caja metálica. Esto para que el proceso de secado sea muy despacio y no pierda humedad bruscamente. De hecho, yo les recomiendo que revisen continuamente que la franela esté húmeda para que no se les vaya a romper su muestra. Dependiendo del tipo de suelo es cuánto va a tardar este proceso, pero con la franela puede dejarse 2 días aproximadamente. Si ustedes ven que les falta un poquito más, pues la dejan un tercer día o un cuarto día, lo que sea necesario, y después de eso la vamos a secar al aire libre. Quito la franela y dejo que con el aire empiece a secarse poco a poco. Esto normalmente se hace en un día, pero les digo que hay suelos muy delicados que si ustedes observan que al aire libre el suelo sigue secándose, déjenlo más días hasta que vean que el suelo ya no se está contrayendo. En ese punto, cuando con el aire libre ya no se contrae, entonces ahora sí pasamos al proceso del horno. Metemos nuestra caja metálica al horno y la vamos a dejar un día. Así que vamos a sacar el suelo de la caja metálica y vamos a medir la longitud final. Y después de eso vamos a pesar nuestro suelo. De esa forma vamos a poder conocer la humedad y verificar que efectivamente tenía el punto de humedad del límite líquido. Así que de forma general así es como se hace la prueba de contracción lineal, y ahora vamos a ver la prueba de contracción volumétrica. Así que para terminar con esta clase vamos a ver cómo obtener el límite de contracción volumétrica en el laboratorio. Este valor es muy importante porque si recuerdan nuestra gráfica de la clase anterior, en donde teníamos el volumen de la muestra y la humedad, teníamos algo así, y aquí había, uy, me quedó un poco chueca, pero bueno, aquí teníamos un valor
que se conoce como límite de contracción, el cual es el punto a partir del cual, aunque yo siga secando la muestra ya no cambia de volumen. Este valor de límite de contracción hace referencia a la contracción volumétrica. Entonces vamos a ver cómo obtenerlo en el laboratorio. Lo primero que necesitamos es tener nuestra muestra de suelo, la cual se obtiene de la misma manera que hicimos con el límite de contracción lineal. Necesita estar en el límite líquido. Así que ya que tenemos nuestra muestra, vamos a necesitar una caja Petri. Esta caja Petri lo que vamos a hacer es pesarla. Después la vamos a engrasar, después vamos a colocar el suelo en 3 capas. Vamos a hacer el mismo procedimiento que con el límite de contracción lineal. Coloco una capa, golpeo con la mesa, coloco la segunda capa, golpeo para evitar que queden burbujas de aire. Esto lo vamos a hacer en 3 capas y después vamos a pesar. Vamos a obtener el peso de la caja junto con el suelo. Después de esto vamos a realizar el proceso de secado, que consiste en lo mismo que explicamos para el límite de contracción lineal. Primero se coloca una franela húmeda encima. Después se hace el proceso al aire libre y por último se coloca en el horno. Así que ya que tenemos nuestra muestra seca, lo que va a ocurrir es que se va a hacer mucho más pequeñita y vamos a poder pesarla. Y como dice el nombre de esta prueba, es límite de contracción volumétrica. Lo que vamos a ver es cómo disminuye el volumen. Así que para eso necesitamos saber cuál es el volumen de la muestra al final. Para poder obtener el volumen de nuestra muestra de suelo existen varios métodos. El primero sería utilizando un vernier. Este es el método más impreciso porque pues puede que nuestra muestra no quede parejita. Entonces por más que tratemos de medir, los resultados no van a ser tan exactos, pero también nos sirve, es un valor que al final de cuentas nos puede ayudar para darnos una idea del volumen de la muestra. Así que con un vernier lo que haríamos sería medir el diámetro, medir la altura y con esto obtener el volumen de dicha muestra. El siguiente método es el método de la parafina. Este método es muy seguro y además nos da datos muchísimo más precisos que el método de vernier. La parafina es como una cera que nos va a ayudar a cubrir nuestra muestra. Vamos a primero calentar la parafina. Después vamos a cubrir nuestra muestra con esta parafina caliente y vamos a pesarla. Es importante conocer el peso de la muestra sin parafina y con parafina para los cálculos. Y después de esto la vamos a colocar en agua y vamos a ver el peso desplazado del agua. Esto lo que está haciendo es utilizar el principio de Arquímedes, que ustedes saben que se metió a la bañera, desplazó agua y así supo que el volumen de su cuerpo era igual al volumen del agua desplazada. Así que aquí aplica lo mismo. Vamos a colocar nuestra muestra en este bote de agua, que normalmente estos botes de agua se encuentran debajo de las básculas y tú ya nada más lo tienes que colocar en un hilito y en la báscula te dicen el peso del agua desplazada. Es bastante sencillo y es un método muy eficaz. Y finalmente tenemos el método del mercurio. Este es el método más peligroso porque sabemos que el mercurio hay que manejarlo con mucho cuidado por ser una sustancia tóxica. Entonces, para realizar este método tiene que ser una persona que sepa hacerlo y además que cuide todos los aspectos de seguridad. Hay que utilizar cubrebocas, hay que utilizar guantes. Así que si lo vas a hacer, asegúrate de que una persona te pueda ayudar y además que utilices todo el equipo de seguridad para que no vaya a haber riesgos. Así que el método del mercurio consiste en que vamos a pesar nuestra muestra inicial, después la vamos a colocar en su caja Petri y además encima la vamos a colocar en una caja Petri que sea mucho más grande y lo que vamos a hacer es que vamos a enrasar y el mercurio va a caer. El mercurio desplazado. Yo normalmente utilizo además una charola de protección. Utilizo afuera otra charola porque a veces el mercurio salpica o cae. Entonces, como les digo, hay que tener mucho cuidado. Y después lo que se hace es que este mercurio que queda en esta caja Petri grande corresponde al mercurio desplazado. Entonces, ese lo voy a pesar y de esa forma voy a saber el peso del mercurio desplazado y utilizando la densidad del mercurio puedo conocer el volumen.
volumen, utilizando la ecuación de que sabemos que la densidad es igual a masa entre volumen, así que si yo conozco la densidad del mercurio y conozco la masa, cuando lo coloco en la balanza, entonces puedo calcular el volumen. Así que estos fueron todos los métodos que vamos a ver en esta clase. Gracias por haber asistido a esta clase virtual y nos vemos en la siguiente.